Este día vamos a hablar acerca del uso racional de medicamentos y los riesgos de la automedicación. Uso racional de medicamentos. Vamos a abordar 3 puntos que son qué significa el uso racional de medicamentos, qué es un medicamento y qué es un fármaco y los diferentes usos de los medicamentos. ¿Qué significa uso racional de medicamentos? La OMS en 1985 define que hay uso racional de los medicamentos cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondiente a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado. ¿Qué es un fármaco y qué es un medicamento? Un medicamento contiene uno o más principios activos más un conjunto de sustancias llamadas excipientes que permiten la adecuada manipulación y administración para que el fármaco llegue a su sitio de acción en el organismo. En cambio, la palabra remedio es un concepto más amplio y que incluye, además de los medicamentos, otros elementos de cuidado terapéutico que cumplen una finalidad similar. ¿Cuáles son los usos de los medicamentos? Prevención es una estrategia básica de la medicina, evita curar y tratar enfermedades permitiendo ahorrar recursos y esfuerzos. Aliviar, algunas enfermedades se manifiestan a través de signos y síntomas como fiebre, dolor, inflamación, etc. Controlar, hay enfermedades que actualmente no tienen cura, también existen otras enfermedades de larga duración llamadas enfermedades crónicas. Diagnosticar, los medicamentos también se utilizan para el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo para visualizar determinadas partes del organismo. La palabra curar significa eliminar la causa de la enfermedad restableciendo la salud. ¿Qué es un plan o esquema terapéutico? El medicamento es una de las herramientas que el médico posee para modificar el curso de las enfermedades. El medicamento se utiliza siempre en el marco de un conjunto de acciones dirigidas a obtener resultados concretos sobre la base de un diagnóstico preciso de la situación que se enfrenta. Este conjunto de acciones es lo que habitual se conoce como plan terapéutico. El plan terapéutico en el caso de los medicamentos contemplará el medicamento, que será aquel producto requerido por el paciente, la dosis, que es la cantidad de medicamento necesario, la vía de administración, que es el camino por el cual un medicamento es colocado en contacto con el organismo, la frecuencia, que es el número de veces que se debe administrar el medicamento, y la duración, que es el número de días que se debe administrar. Factores que alteran los medicamentos. Tenemos la luz y el calor, que son formas de energía que pueden dañar y alterar la estabilidad, la humedad, que favorece el crecimiento de hongos y mohos, la contaminación, la presencia de plaga. El equipo de salud deberá de lograr que el paciente se interese en el cuidado de su salud, comprenda las consecuencias de su problema de salud, concurra al médico para realizar un correcto diagnóstico, confíe en el tratamiento prescrito por los profesionales, cumpla con su tratamiento y use correctamente los medicamentos que se le indican. La automedicación. La automedicación hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia, sin previo reconocimiento médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o seguimiento del tratamiento. Existe una amplia oferta de medicamentos que van desde los más simples como los analgésicos y antiinflamatorios a los más complejos como antibióticos y psicotrópicos. Pese a que la lista es larga, muchos se consumen sin supervisión médica adecuada, en base a recomendaciones de terceros, a antiguas prescripciones por síntomas similares o porque se dispone de ellos en la casa. Es muy importante estar bien informados con respecto a los riesgos que puede ocasionar una automedicación propia o a otras personas, especialmente cuando se trata de niños, personas mayores o que ya usan otros medicamentos en forma habitual. Entre los principales riesgos que puede ocasionar una automedicación tenemos las intoxicaciones, náuseas, diarrea, gastritis, falta de efectividad de los medicamentos, dependencia, adicción e interacción con otros medicamentos. Es muy importante saber que no todas las personas reaccionan igual y no siempre los síntomas similares significan enfermedades similares, y un error en el diagnóstico basado solo en presunciones, comentarios o búsquedas en algún sitio inapropiado pueden ocasionar serios problemas. También es muy importante reconocer que un error que cometen muchas personas es que cuando sienten síntomas parecidos a los que han tenido en otras oportunidades, comienzan a tomar el mismo medicamento. También, si olvidan una dosis, se toman las dos juntas, y esto es un comportamiento inadecuado que puede generar un efecto tóxico en el organismo. Un mito muy común es creer que los fármacos que se venden sin receta son inocuos. Por eso, es vital que el consumo de medicamentos sea recomendado por un médico. ¿Cómo podemos evitar los riesgos asociados a la automedicación? Hacer uso responsable de los medicamentos, como por ejemplo no tomar ningún medicamento que necesite receta sin que haya sido prescrito por el médico. En el caso de los medicamentos publicitarios,
pedir siempre consejo al farmacéutico e evitar el consumo de alcohol cuando se están tomando medicamentos. La automedicación no se recomienda en algunos grupos de la población, en el caso de embarazadas, lactancia materna, presencia de enfermedades crónicas o bien si se trata de niños. Es necesario consultar siempre al médico antes de tomar algún medicamento. Y es de vital importancia adquirir siempre los medicamentos en farmacia legalmente autorizada. Material elaborado por Óscar Meléndez y Mónica Romero.